Un oficinista que ha vivido toda su vida oprimido por su jefe y su trabajo es transportado a un nuevo mundo donde el Rey Oscuro lo convierte en un alto mando de su ejército, ya que confía plenamente que ese simple oficinista sea la clave para conquistar el mundo. En un oscuro castillo, el Rey Oscuro invoca a los altos mandos de su ejército demoníaco: Ulmandra, la agresora infernal; Sylphid, la archimaga de las tormentas; Nomo, el bastón de barro; y por último, el nuevo miembro, quien será parte clave para su conquista: el supervisor del extranjero, Denosuke Uchimura. Uchimura era un oficinista común y corriente. Logró conseguir un trabajo y, lleno de esperanzas, dio lo mejor de sí. Sin embargo, el tiempo pasaba y sus esfuerzos no eran reconocidos, a diferencia de sus compañeros, quienes sí estaban creciendo en la empresa. Hasta que un día le notificaron que sería trasladado al extranjero en un intento de expansión de la compañía. Todos sus compañeros pensaban que era una terrible idea, ya que iniciar una nueva sucursal es un trabajo muy exigente. Aún así, Uchimura aceptó y se fue al extranjero. Pronto descubre que el proyecto carece de equipo y de mano de obra. Uchimura intenta hablar con su jefe, pero él le ordena continuar con el trabajo sin darle ningún apoyo. Uchimura le ruega a sus compañeros permanecer y ayudarlo, pero fue inútil. Se esforzó todos los días trabajando solo e intentando levantar la sucursal, y su esfuerzo dio frutos. Pronto todo empezó a funcionar como debería. Entonces Uchimura recibió una llamada donde le informaron que sería trasladado a otro país. Agotado, salió a caminar, mientras consideraba el por qué permanecía en ese trabajo en el cual no era valorado. En ese momento, una doña lo atropella con su motoneta. Pronto despertaría en un extraño mundo, rodeado de personas extrañas que lucen sumamente peligrosas. El Rey Oscuro le da la bienvenida y le dice que él fue quien lo mandó a traer. Le dice que será un miembro de alto mando y el supervisor del extranjero de su ejército demoníaco. Uchimura no puede creer que un oficinista degradado como él vaya a ser nombrado general de un ejército. El Rey Oscuro saca el currículum de Uchimura, en donde dice que después de su 5º año de servicio, su empresa lo envió al extranjero, en donde aprendió un nuevo idioma, educó a los lugareños y dirigió con éxito un negocio nuevo. Tras ver ese registro, el Rey Oscuro se convenció de que Uchimura era digno de ser parte de su ejército. Uchimura está complacido que reconozcan sus logros, pero no cree que dirigir un ejército sea un buen giro en su carrera. El Rey Oscuro le dice que su puesto como alto mando tiene muchos beneficios, y que su sueldo y autoridad serán equivalentes a un gerente de departamento. Podrá dirigir a sus subordinados a su antojo, y se le dará la oficina que él quiera, pero si rechaza su oferta, lo regresarán a su mundo, ya que se niega a obligarlo a trabajar en contra de su voluntad. Uchimura se sorprende al escuchar esto, ya que no pensó que el Rey Oscuro fuera a respetar tanto los derechos del trabajador. Aún así, Uchimura comienza a recordar todos los comentarios degradantes que recibió por parte de su jefe y sus compañeros. Le responde al Rey Oscuro que su jefe no lo valoraba, ya que no pudo cumplir con sus expectativas ni con la de la empresa, por lo que se le consideraba basura. Y una basura como él no es digno de trabajar para el Señor Oscuro. El rey explota y le dice que no debe aceptar esas tonterías. Le explica que los necios solo valoran lo que ven y son incapaces de buscar en las sombras. Le dice que él ha visto su trabajo y por eso mismo lo quiere como subordinado, ya que confía que puede explotar todo su potencial. Uchimura se ve con muchas dudas, así que el Rey Oscuro le dice que él no determina si es incompetente, ni su jefe ni su empresa, sino el mismo Rey Oscuro, y por eso lo ha invocado, porque lo necesita. Así que le pide que tome una decisión: trabajar para un necio que lo explotará o servirle al rey y aspirar a la cima. Uchimura finalmente ha tomado una decisión, pero antes de darla es interrumpido por Ulmandra, quien se opone a que un humano tan débil sea parte del alto mando, y sus compañeros están de acuerdo con ella. El rey lo entiende, por lo que entonces propone ponerlo a prueba. Uchimura acepta, pero está temeroso, ya que no posee aptitudes físicas. Pero antes de poder aclararlo, Ulmandra se emociona por pelear contra él, ya que es sabido que los humanos de otros mundos poseen poderes especiales. Ansiosa por ponerlo a prueba, le lanza una patada letal. Uchimura piensa que esto es su fin, pero el rey logra intervenir a tiempo para salvarlo. Le dice a Ulmandra que su gran defecto es que se deja llevar por sus emociones, y le muestra que Uchimura se desmayó del shock. El Rey Oscuro les aclara que Uchimura es un humano común y corriente, no posee ningún poder o habilidad especial. Ulmandra, ahora con mayor razón, se opone a asociarlo. El gnomo menciona que el ejército está conformado por monstruos, y tener un humano al mando podría causar problemas, y el único afectado será el humano. Aún así menciona que por lo general los problemas son causados por los demonios.
Ulmandra, que es una demonio, acusa a la especie del gnomo, los demi-humanos, de ser quienes siempre complican a todos. El rey acepta que hay muchos roces en el ejército, y justamente piensa que Uchimura puede ayudarlos con eso. No busca un humano poderoso, sino mucho ingenio. Uchimura despierta y ruega porque no lo ataquen. El rey lo calma y le propone una prueba adecuada para su nivel. El ejército está intentando pactar con tribus vecinas. La negociación está más que estancada, precisamente con la tribu de los Minotauros. Su prueba es hacer un pacto con esa tribu. Le aconseja que hable con Ulmandra, quien era la que llevaba la negociación hasta ahora. Ulmandra lo lleva por los pasillos del castillo mientras lo insulta. Él se pregunta si acaso eso es acoso laboral, pero también le da la razón. Sabe que un simple oficinista no contribuye nada. Recuerda las palabras del Rey Oscuro, cómo le dijo que no escuchara a los necios y que lo invocó porque lo necesita. Uchimura siempre quiso trabajar para un jefe que de verdad lo valorara. Eso lo motivó a dar su mejor esfuerzo para cumplir con las expectativas. Llegan a una gran sala donde se hacen las reuniones. Ulmandra le advierte que los minotauros son muy feroces, pero Uchimura está dispuesto a hacer lo mejor que pueda. Pero al ver a la gran bestia se aterroriza y una vez más comienza a dudar de sí mismo. Ulmandra se ofrece para ayudarlo un poco, pero lo único que hace es gritarse con el Minotauro, quien insiste que ella no entiende. Ulmandra le explica que las negociaciones están saliendo bien al inicio, pero al negociar las condiciones, Darius simplemente se exaltó y comenzó a negarse a todo. Después de varios días, Darius continúa diciendo que no a todo, e incluso trajo mucha paja para arrojarla por toda la sala. Después de que Ulmandra lo pone al corriente, se retira y lo deja para que se haga cargo. Uchimura piensa que no tiene oportunidad con una bestia así, y desanimado se va, pero antes recuerda algo, y se ve transportado en su mente a un bar de confianza. Toma un trago mientras piensa en la situación actual, y recuerda que ya ha pasado por algo así. Tuvo una negociación con unos hombres que se exaltaban mucho, y decían que no a todo. Termina su trago y regresa a la realidad decidido a acarrear ese trato. Ulmandra se encuentra a Uchimura embolsando la paja de Darius, precisamente en bolsas, y le dice que intentará la negociación. Ulmandra le dice que es imposible, ya que sus exigencias con él son enormes y no le interesa llegar a un acuerdo. Uchimura le dice que no importa, ya que todo iba bien al inicio, por lo que la negociación se estancó por un malentendido. Por lo que la única forma de lograr un trato es con paciencia, perseverancia y forjando una relación de confianza. Toma la bolsa con paja y le asegura que conseguirá el trato. Ulmandra nota que ahora Uchimura se ve mucho más fuerte. Y al día siguiente, Ulmandra va a la sala y se encuentra con un desastre. Hay paja por todos lados, y supone que algo salió terriblemente mal. A la sala llega Uchimura, y ella le pregunta qué es lo que ha pasado y en dónde está Taurus. Él responde que está con el Señor Oscuro firmando el pacto. La tribu de los Minotauros será su nuevo aliado. Ulmandra no puede creer que Uchimura lo haya conseguido en una sola noche, y le pregunta qué fue lo que hizo. Él explica que Taurus no se negaba a negociar, pero era todo lo contrario, le estaba gustando el trato. Uchimura le cuenta que hace tiempo tuvo una negociación en el extranjero, en donde los socios le dijeron que no 1000 veces. Cuanto más detalles y ajustes hacía para convencerlos, más se exaltaba. Pensó que no llegaron a ningún lado, pero el socio aceptó con mucho gusto el trato. Le explica que en algunos lados las negociaciones exaltadas son algo bueno, ya que en algunas culturas ser apasionado es bueno. Es por eso que fue el malentendido cuando Uchimura fue a verlo. Hablaron y se entendieron. Cuando Ulmandra lo amenazó con terminar las negociaciones, se sintió perplejo y no entendía nada. También le dice que en su tribu es un acto de cortesía llevar paja a la sala, y como Taurus no quería romper la cama que le dieron, quería dormir en el suelo. Pero como sacaron toda su paja, ha pasado muy malas noches y le faltaba dormir. Estaba molesto porque no podía transmitir lo que pensaba de una forma que ella lo entendiera. Por eso le decía, tú no entiendes. Ulmandra se da cuenta que fue ella quien no se esforzó en entenderlo, pero Taurus los interrumpe y le dice que el malentendido fue para ambos, ya que él no se dio cuenta que lo que hacía era de mala educación para ellos, y les pide una disculpa. Se dan la mano y terminan la discusión. Taurus le agradece a Uchimura por todo lo que hizo. Con eso, el rey le demuestra a Ulmandra que Uchimura tiene talento para ver lo que los demás no pueden. El rey felicita a Uchimura por su gran trabajo y le da la bienvenida al alto mando, ya que confía que nadie pondrá en duda su talento después de los resultados de su prueba. Le pide que levante el brazo y le entrega una prueba de su cargo. Es un brazalete de oro con una gema verde.
Le pide que no se contenga y trabaje con total libertad, haciendo lo que considere que es lo mejor. Uchimura le agradece y le promete que se esforzará. Ulmandra levanta su brazo mostrándole su propio brazalete y le pide que haga lo mismo. Dicen su nombre y rango en el ejército y chocan los brazaletes. Ulmandra le explica que así es como se dan la bienvenida a los amigos en su clan y le pide que no se crea tanto, ya que aún no lo reconoce del todo. El rey sabe que su ejército aún necesita mucho esfuerzo para funcionar, pero confía que Uchimura será la pieza necesaria para poner en marcha todo el ejército demoníaco. Uchimura continúa asimilando la nueva realidad que lo rodea. Hace solo unos días era un simple oficinista en una nación modesta, y ahora ocupa una posición de alto rango en el ejército demoníaco al servicio del Señor Oscuro. Los giros de la vida. Su nueva oficina es amplia y está resuelto a entregarse por completo para cumplir con las altas expectativas del Señor Oscuro, quien ha sido el único en reconocer su valor. Con la aceptación de su nueva función, Uchimura desea seguir ciertos protocolos, como saludar a todos sus compañeros de rango elevado e incluso a aquellos con los que aún no ha tenido el placer de conversar. Su primer destino en la oficina es Sylphid. Al tocar la puerta, recibido por una joven encantadora, quien le pregunta su nombre. Uchimura se presenta como el nuevo miembro del alto mando y expresa su deseo de hablar con Sylphid. La joven se disculpa y le informa que Sylphid ha estado ausente por un tiempo, presentándose a sí misma como su asistente, Belinda. Le asegura que se notificará a su superior sobre su visita, y sin más cierra la puerta de golpe. Aunque Uchimura reconoce el fracaso de su intento, decide perseverar. En ese momento aparece Ulmandra, quien le comunica que el Señor Oscuro tiene una nueva misión para él. El Señor Oscuro le ha encomendado a Uchimura la tarea de negociar una posible fusión con la tribu de los ogros, pues es crucial fortalecer el ejército demoníaco con la inclusión de las tribus semi-humanas, siendo la de los ogros una de las más importantes. Los ogros poseen un poder militar comparable a la del ejército demoníaco, además de que son los líderes de las razas vecinas, lo que los lleva a rechazar la idea de unirse a otro ejército con un potencial similar al suyo. Una fusión resultaría beneficiosa para ambas partes, pero si algo sale mal, los ogros se convertirían en enemigos extremadamente peligrosos. Este tipo de fusión en el mundo humano sería análoga a una fusión empresarial. Uchimura sabe que la tarea es desafiante, pero el Señor Oscuro confía en su capacidad para cumplirla. Reconociendo el peligro de la misión, Ulmandra se ofrece para acompañarlo. Uchimura le agradece su ofrecimiento, y Ulmandra, intentando ocultarlo, admite que se preocupa profundamente por él y propone colaborar más estrechamente como compañeros en el alto mando. Uchimura acepta con agrado y sugiere visitar a Nomo antes de embarcarse en la misión. Nomo lidera a los semi-humanos, lo que podría poseer información vital para alcanzar un acuerdo con los ogros. Sin embargo, Ulmandra se muestra reacia a ver a Nomo y decide ocuparse de inspeccionar el carruaje. Uchimura considera acertado dividir las tareas para agilizar el proceso. Se dirige al campo de entrenamiento donde Nomo supervisa a sus subordinados. Al observar, Uchimura nota que Nomo mantiene a su equipo altamente motivado y tiene una excelente capacidad de liderazgo sobre una gran cantidad de subordinados. En ese momento, Nomo se acerca a él y le pregunta qué desea. Uchimura le explica que su intención es presentarse formalmente y solicitarle cualquier información útil sobre los ogros. Nomo le responde que Ogure, el líder de los ogros, es un personaje algo complicado, debido a su valentía y audacia, y sus rivales lo consideran como un dictador. Es toda la información que puede brindarle, y le pide que aparte esa cosa de su vista, ya que sus subordinados se molestan si hay un demonio cerca. Uchimura no entiende de qué habla hasta que se percata que Ulmandra está parada detrás de él. La chica está muy molesta por los comentarios de Nomo y le dice a Uchimura que fue a buscarlo porque tardó bastante y comenzó a preocuparse por él. Nomo una vez más le pidió a Uchimura que se fuera cuanto antes con esa cosa. Ulmandra se enfurece al escuchar que una vez más la llamó cosa, y Uchimura ahora entiende que ellas dos tienen una relación complicada. Ya en la noche, Uchimura y Ulmandra llegan a la tribu de los ogros, en donde los guardias los hacen esperar el permiso del jefe para dejarlos pasar. Ulmandra se molesta por eso, pero Uchimura sabe que una negociación como esa empieza desde antes de siquiera llegar a la mesa. Así que le dice a Ulmandra que hacer esperar a la otra parte es algo muy común en las negociaciones, y le recomienda que se calme. Pero la chica solo se molesta más.
En ese momento, una linda chica ogro se acerca para dejarlos pasar, y al entrar al castillo, Uchimura nota lo grande e imponente que es el lugar. Ulmandra le recomienda que no baje la guardia, ya que los ogros son muy peligrosos, pero Uchimura solo le preocupa el jefe de la tribu, el cual Nomo reconoció como un rival complicado. Finalmente llegan a la sala, donde el Ogure los espera. Ulmandra quiere exponer sus intereses, pero Ogure la manda a callar y le sugiere no hablar sin permiso. La chica furiosa se contiene para no arruinar las cosas. Ogure asume que finalmente el ejército demoníaco quiere rendirse. Él lo acepta, pero a cambio exige que eliminen al señor oscuro. Ulmandra está ardiendo de furia, pero Uchimura logra contenerla. El prota le contesta a Ogure que lo considerarán, y le agradece por hacer espacio en su agenda para recibirlos. Toma a Ulmandra y se retiran. Ya fuera del castillo, la chica explota en furia. Uchimura le pide que se calme e intenta explicarle que quería insultarlos para que rompieran las negociaciones. Esto debido a que Ogure no pretende negociar, pero quiere evitar conflictos innecesarios. Por eso intenta insultarlos. Así, si el trato se rompe, no es su culpa, sino de ellos. Ulmandra lo entiende y le pregunta si acaso él no se enojó por el insulto a su jefe. Uchimura le responde que claro que le molestó, pero reaccionar solo perjudica al señor oscuro. Si rompían los acuerdos, los ogros podrían aliarse con alguien más y atacar al ejército demoníaco. Si no se puede llegar a un acuerdo, lo mejor es retirarse por ahora. Ulmandra lo comprende y se disculpa por su reacción. Pregunta qué es lo que harán ahora. En ese momento aparece la ogro que los dejó pasar. Se presenta como Olulu, la hija de Ogure. Ulmandra cree que va a atacarlos, pero Uchimura la tranquiliza y le pregunta a Olulu qué quiere. Ella le responde que quiere que su padre deje el trono. Los lleva a una bodega abandonada que resulta ser la despensa del castillo. Al parecer la tribu ha tenido problemas económicos y ahora se les dificulta hasta comer. Eso es algo que Uchimura ya lo sospechaba, pues las armaduras de los guardias estaban gastadas y el imponente castillo apagado. Algo común en empresas en declive. Olulu cree que solo se puede salvar a la tribu haciendo un pacto con el ejército demoníaco, pero Ogure es terco y además carga con una enfermedad. Esa es la razón por la que tuvieron que esperar mucho para verlo. Le cuesta mantenerse en pie. Olulu sabe que si su padre falleciera en un mal momento, sería el fin de la tribu. Uchimura la entiende, pero le advierte que sus actos son imprudentes, ya que no debería exponer información tan delicada. Olulu nota lo gentil que es Uchimura, y supone que debe ser alguien muy blando, a lo que Ulmandra le da la razón. Olulu le confió esa información tan privada porque cree que Uchimura es una buena persona. Además, le propone casarse con ella para que sea el nuevo líder de los ogros. Uchimura se sorprende y Ulmandra se enoja al escuchar su propuesta. Olulu confía que él podría salvar a la tribu, ya que los otros ogros son muy tercos y están influenciados por Ogure. Uchimura no sabe cómo responder, y Olulu lo presiona cada vez más para casarse de inmediato. Ulmandra, intentando ocultar su furia, la detiene y le pide tiempo para considerarlo. Uchimura regresa al castillo y en su oficina medita detenidamente las cosas. Se pregunta cuál será la mejor manera para manejarlo. Una vez más se ve en el bar de su imaginación, bebiendo un trago, escuchando a Ulmandra gritándole al cantinero, diciéndole que el rey de las bestias es el mejor, a lo que el cantinero simplemente niega con la cabeza. Ulmandra le pregunta a Uchimura su opinión. ¿Quién es más fuerte, el león o el gorila? Uchimura no sabe qué contestar. El cantinero menciona lo imponente que es el tamborileo del gorila, a lo que Ulmandra responde que el león tiene su marcado. Eso no impacta mucho porque también lo hacen los gatos, así que menciona las manadas de leones. Uchimura piensa en eso mientras termina su trago, y parece que eso le da una idea. No sé cómo esa conversación le da una idea, pero bueno. Se ajusta la corbata y se dispone a cerrar el trato. Al día siguiente, Ulmandra va a verlo en el carruaje, pero esta vez no van a ir a ver los ogros. Ulmandra no entiende a dónde se dirigen, y Uchimura le dice que se lo explicará en el camino, y que si todo sale bien, el mismo jefe será quien prepare la negociación. Ya una semana después, Ogure los manda a llamar. Furioso, les pregunta por qué las demás razas se están uniendo al ejército demoníaco. Uchimura sonríe al ver que su plan está resultando. En la carreta, una semana antes le explicó a Ulmandra que pensaba reclutar antes a las demás razas, ya que sospecha que tampoco se encuentran en un buen estado económico, ya que no han brindado ayuda a los ogros. Así que primero deben anexar a las otras tribus que están asociadas a los ogros, a lo que Uchimura llama Operación Acaparación de Grandes Empresas. Es un método que Uchimura ya había probado antes. Si intentas acercarte a una empresa grande, te echarán a patadas. Pero si te acercas antes a empresas medianas y logras hacer un trato, la gran empresa no tendrá de otra más que hacerte caso. Se me fue el aire. El primer paso ha salido bien. Ahora tienen la atención de Ogure, y Uchimura le explica al líder que esas tribus tenían problemas para sobrevivir y unirse al ejército demoníaco les permitirá garantizar su subsistencia.
Ogure, cada vez más molesto, le dice que esas tribus eran territorio de los ogros y no lo tolerará. Uchimura sonríe. Ahora es Ogure quien está más emocional, y por ende es menos lógico. Las negociaciones las pierde el primero que pierde la calma. Uchimura se disculpa, pero le aseguran que esa fusión fue hecha en un trato justo con la tribu de los ogros. Ogure les dice que no han hecho ningún trato con él. Ulmandra le responde que no tuvieron que hacerlo con él. A la sala entra Olulu, quien fue la responsable de organizar las negociaciones con las tribus vecinas, y ella tiene la autoridad para poder hacer algo así. Olulu le explica a su padre que su prioridad deben ser las vidas de sus súbditos, y la mejor opción es aliarse con el ejército demoníaco. Ogure intenta reclamar, pero Olulu lo detiene, y le dice que, aunque le duele admitirlo, el gran Ogure, el invencible, ahora es un viejo enfermo. Uchimura le propone a Ogure hacer una alianza con el ejército demoníaco, una relación de iguales. Uchimura sabe que en el imperio del Señor Oscuro no hay una diferencia entre ser anexado y ser un aliado del ejército oscuro, ya que les permite su autonomía. Pero para alguien tan orgulloso como Ogure, el ser aliado o ser subordinado es una gran diferencia. Ogure acepta pensar la propuesta y darles una respuesta más tarde. Uchimura se retira y, sabiendo que las negociaciones han salido a la perfección, unos días después Ulmandra va a buscar a Uchimura, ya que Ogure los ha convocado para llegar a un acuerdo, pero lo encuentra rodeado de grandes pilas de hojas. Pregunta qué sucede, y al parecer el Señor Oscuro quiere que tenga un subordinado directo, pero no está seguro de a quién elegir. Ulmandra le propone escoger uno al azar, lo que al protagonista no le parece una buena idea. Uchimura desearía poder escoger a Ulmandra como asistente, lo que emociona a la chica y no se percata que solo la escoge porque es la única en ese mundo a quien conoce. Ya a la oficina llega Olulu, quien fue enviada para llegar a un acuerdo. Les dice que Ogure ya está delegando sus responsabilidades y pronto alguien más tomará el trono. Como agradecimiento por lo que hicieron, Olulu se ofrece a recompensarlo como él quiera. Uchimura de inmediato piensa en algo y le pide ser su asistente, lo que termina destrozando los pobres sentimientos de Ulmandra. Uchimura termina de hacer un nuevo sistema que hará el trabajo más rápido y eficiente. Olulu entra a su oficina y le dice que logró cerrar las negociaciones con la tribu de hombres osos, tal y como le pidió. Uchimura la felicita por hacer un gran trabajo. Olulu le dice que solo priorizó las condiciones de ambas partes. Uchimura reconoce que ha visto muchos tratos fallidos, justo por no hacer eso. Olulu también le informa que recibirá una condecoración por haber logrado el pacto con la tribu de los ogros y conseguirá los detalles después de la comida. Uchimura recuerda que en su antiguo trabajo ni lo felicitaban y ahora una condecoración le van a dar. Ulmandra llega a la oficina para comer con Uchimura. Esto le alegra ya que tiene mucha hambre, pero es algo decepcionante al ver que para comer trajo un caldo que es básicamente pura agua. Se le llama papilla de Jim. Remojan tanto los ingredientes que prácticamente desaparecen. Es una comida muy común en el ejército demoníaco y Uchimura ya se está cansando de siempre comer lo mismo y simplemente desea comer algo más sólido, un poquito de carne. Ulmandra escucha su deseo y de inmediato lo lleva a cazar. Van al bosque y Ulmandra le cuenta que esa zona ha recibido daños debido a una bestia mágica y le pidieron al ejército su total destrucción. Ulmandra le dice que la bestia eliminó a 5 orcos y que es parte de la ley de la naturaleza. El fuerte sobrevive. Uchimura se da cuenta de que la gente constantemente se enfrenta a bestias y la comida escasea. Cada vez más es consciente de los problemas de este mundo. Ulmandra encuentra los hongos que los orcos recogían al ser atacados. Sabe que si vigilan la zona, pronto aparecerá el ser diablo, pero en ese momento un imponente jabalí aparece detrás de ellos. Ulmandra le pide a Uchimura que discretamente se aleje, mientras ella pelea. Ulmandra brinca y logra patearle la cabeza. El ser diablo la ataca arrojando rocas, las cuales Ulmandra esquiva con mucha facilidad. La pelea se intensifica y Ulmandra logra esquivar los golpes y contraatacar, pero no es suficiente. Uchimura sabe que el ser diablo cuenta con colmillos poderosos, piel dura y garras afiladas, elementos que le sirven para sobrevivir, algo de lo que los humanos carecen. Somos débiles y por eso creamos herramientas para poder defendernos. Ulmandra debería saber eso ya que viene de cajón pero no trajo ningún arma. La chica nota que si sigue así nunca terminará y finalmente se decide en pelear en serio. En su brazo aparece un resplandor y su armadura se modifica. Ulmandra menciona que ese hechizo tarda en agotarse y por eso no le gusta, pero no le dejó otra opción. El puerco la embiste, pero Ulmandra la detiene con solo una mano. Lo levanta y lo elimina, y ahora ya tienen carne para comer. Pero Uchimura ya ha perdido el apetito. Llevan el ser diablo a una villa de gente cerdo, y Ulmandra les regala al gran animal para que puedan comer carne también. Uchimura se sorprende al ver que a las personas cerdos no les incomoda comer cerdo.
Le apartan a Ulmandra una pierna para que ellos coman. Ulmandra le agradece y se dispone a cocinarla. Planea hacer un plato típico del país para que Uchimura pueda probarlo. La idea lo emociona mucho, ya que desde que llegó solo ha comido sopa de Jim, por lo que volver a comer carne es algo que le entusiasma. Le pregunta a Ulmandra cómo la prepara, y ella, haciendo una bola de fuego, le dice que con una buena llama. Uchimura se imagina un buen corte cocido y condimentado a la perfección. Pero en lugar de eso, Ulmandra solo arroja fuego a la carne, y eso es todo. La comida ni siquiera luce comestible, pero Ulmandra le insiste a su compañero que la pruebe. Uchimura le da una mordida y de inmediato los horribles sabores le dañan la boca. Ulmandra, algo avergonzada y furiosa, le pide que recuerde sus modales a la hora de la comida. Uchimura sabe que se enfrenta a un choque cultural, pero debe pensar en cómo sobrellevarlo. En el pueblo solo se maneja un horno, el cual es compartido por todos. Una señora les ayuda sazonando la carne con sal, pero les advierte que eso no bastará. Uchimura lo piensa un ratito y les pide que consigan sal y algunos hongos comestibles. Después de un tiempo, Uchimura prepara una brocheta de jabalí y sopa de jabalí con hongos. Ulmandra prueba la brocheta y no puede creer que algo sepa tan delicioso. Uchimura sabe que la carne de jabalí es muy fuerte, por lo que había que limpiarla bien. Tiene mucha grasa, por lo que lo mejor es cocinarla a fuego lento. Y al añadir carne a la sopa, baja el sabor tan fuerte de la carne. Uchimura le explica todo eso a la gente del pueblo, y les ofrece enseñarles a cocinar más cosas. Ulmandra le dice que enseñar a cocinar es rebajarse demasiado. Uchimura de manera muy seria le dice que es importante, ya que se puede juzgar si un país es pobre basándose en sus hábitos alimenticios. Los consejos que les dio son básicos, y cualquiera que come carne a diario podría descubrirlos. Su falta de conocimientos es producto de su falta de recursos. Ulmandra le da la razón, y acepta que su país es pobre en comparación con sus vecinos. Pero justamente eso es lo que el ejército demoníaco está decidido a cambiar. Uchimura y Ulmandra están motivados por su causa y seguir luchando por el Señor Oscuro. Llegó la hora de volver a casa, pero ya anocheció y Uchimura le preocupa viajar a oscuras. Ulmandra hace una gran esfera de fuego con magia. Eso mantendrá alejados los monstruos del bosque, ya que le temen a la luz. Uchimura siente una gran curiosidad por la magia. Ulmandra le dice que es inaccesible para los semihumanos. Solo los demonios pueden usar la que se le conoce como sabiduría universal. El prota ahora entiende por qué los soldados de Nohm practican tanto el combate físico. Es porque no tienen magia. Uchimura le pregunta si acaso Sylphid es también un demonio. Ulmandra no está segura, pero sabe bien que es conocida como la archimaga de las tormentas. Es de suponer que es un demonio. Le cuenta que tampoco va en persona a las reuniones. Solo participa de manera remota, por lo que ni sus compañeros la terminan de conocer. Mientras recorren el bosque, Uchimura menciona que la magia resulta ser algo impráctica, ya que al modificar su cuerpo con magia tarda mucho en revertirse el efecto, por lo que le sugiere llevar armas como primera opción. Lo mismo le recomienda con su ropa, ya que es muy reveladora y debería llevar algo que la proteja más. Ulmandra apaga la bola de fuego y le dice que tiene razón. Sin embargo, sus palabras la han lastimado. Le pide que se quede en el pueblo y regrese al castillo cuando amanezca. Le confiesa que la ha decepcionado y que su mentalidad tan eficiente no encaja con la de los demonios. Ulmandra se va, dejando a Uchimura solo en medio del bosque, lleno de bestias. Al día siguiente, Uchimura regresa al castillo. El Señor Oscuro lo felicita por su trabajo y le pregunta por qué Ulmandra volvió una noche antes. Uchimura rompe en llanto y le dice que no es digno de su puesto, ya que alguien que arruina una relación con una compañera no es digno de seguirlo. El patrón oscuro confía en que podrá solucionar sus conflictos con ella, y sabe que eso le servirá para entender un poco mejor su mundo, así que le ordena arreglarlo. Uchimura intenta pensar qué fue lo que pudo molestar a Ulmandra. Piensa en que en ese mundo hay dos especies, demonios y semihumanos. Cualquiera pensaría que los semihumanos son más salvajes, pero en realidad es justo al revés. Los demonios son más salvajes y muestran mucha más piel. Uchimura sabe que la ropa refleja la cultura de las personas, pero ¿qué intentan reflejar los demonios? Recuerda también que los demonios son los únicos que pueden usar magia y se pregunta si hay alguna relación. Busca en un libro cómo funciona dicha magia y descubre que los demonios con un cuerpo bien trabajado es razón de orgullo, ya que se necesita un cuerpo fuerte para aumentar el poder mágico. Es por eso que los demonios llevan poca ropa, para demostrar su orgullo y sus capacidades mágicas. Así que cuando le dijo a Ulmandra que debería usar más ropa, dañó el orgullo de Ulmandra. Uchimura se da cuenta que todo fue un malentendido cultural, algo que debió aprender de su negociación con Taurus. El Señor Oscuro tenía razón. Ahora Uchimura entiende un poquito más de este mundo, pero sigue sin saber cómo solucionar las cosas con la chica.
Mientras tanto, Lulu corta madera cuando ve que Ulmandra está muy de mal humor. Ulmandra la abraza buscando consuelo y le dice que Uchimura la odia, ya que no le gusta su cuerpo. Lulu la lleva a su cuarto y allí le explica que los valores de Uchimura son diferentes a los suyos, por lo que él no cree que enseñar tanto el cuerpo sea algo bueno. Ulmandra no entiende a qué se refiere, y Lulu le dice que para Uchimura ella es más como una degenerada. La muchacha no entiende por qué si tiene cubiertas sus partes privadas, pero Lulu le dice que ella no sabe qué consideran privado los demonios. Ulmandra cae en cuenta que entonces todos sus intentos por lucirse le jugaron en contra, y comienza a azotar la cabeza contra el piso. Lulu le dice que pare, pero Ulmandra le pregunta qué puede hacer para solucionarlo. Lulu recuerda que cuando empezó a trabajar para él, la incitó a no tener miedo para pedir ayuda, así que le aconseja a su magia que confíe en él. Mientras tanto, Uchimura come algo en el bar de su imaginación. El cocinero le da un plato extra por cortesía de la casa. Uchimura lo prueba y reconoce que está delicioso, lo que hace sonreír al viejo. Es la primera vez que Uchimura lo ve sonreír, entonces se le ocurre una solución. Uchimura corre al castillo, en donde Ulmandra también lo busca desesperadamente. Uchimura ahora sabe que no es tan complicado, simplemente debe expresar sus sentimientos. Cuando finalmente se encuentran, Uchimura le confiesa que piensa que su cuerpo es muy sexy, mientras que ella al mismo tiempo le confiesa que no es una degenerada, y solo quería que elogiara a su cuerpo. Entonces se da cuenta que ambos querían lo mismo. Uchimura le explica que quería elogiar su cuerpo, pero no encontraba las palabras, y ella le explicaba que no es una degenerada, ya que no tenía segundas intenciones. El prota se disculpa por no saber lo suficiente de su cultura, y Ulmandra nota que ha estudiado a los demonios para reconciliarse, lo que le parece un acto muy tierno. Ella también se disculpa por imponerse y dejarlo solo en el bosque. Ya que ambos reconocieron sus errores, Uchimura le pregunta a Ulmandra si no le parece que trabajan bien en pareja. Ulmandra no entiende si se le está declarando, pero en realidad Uchimura solo piensa que podrían seguir trabajando juntos. El Señor Oscuro condecora a Uchimura por su arduo trabajo para aumentar el número de aliados al ejército, y le da una piedra mágica en reconocimiento de todos sus logros. El Uchis le agradece, pero reconoce que no habría podido lograrlo sin ayuda, así que está dispuesto a compartir su reconocimiento con Ulmandra, su compañera. Pero la chica lo rechaza y lo insulta por su ofrecimiento. Lulu nota que él no sabía que ofrecerle una piedra mágica a un demonio es pedirle matrimonio. Ulmandra lo regaña y le pide que lo haga en un mejor momento y de forma más romántica.